En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día sábado de la 25ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio es según San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: métanse bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarles sobre el asunto. Palabra del Señor. Acá viene, en este pequeño pasaje, está diciendo, Jesús les está explicando a sus discípulos, ¿no? Ustedes ven las maravillas que yo hago. Ustedes se dan cuenta, ¿no?, de que no soy yo cualquier persona. Sin embargo, me van a entregar en manos de los hombres, dice, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, ¿no? Pero ellos no entendían este lenguaje y les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Pues que a nosotros no nos dé miedo, hermanos. Que a nosotros no nos dé miedo preguntarnos por qué Jesús ha sido entregado, por qué Jesús ha sido condenado. Averigüemos cuál es la verdad de todo eso. Pero lo más importante es que resucitó al tercer día, venció a la muerte, ¿no? Ese es el hecho de que Jesús vence a la muerte. A nosotros nos da la seguridad completa de hacer las cosas que Jesús nos pide, aunque no las entendamos. Recuerden que que Jesús, ¿quién es Jesús? Partamos de ahí. ¿Quién es Jesús? Es el Verbo encarnado por obra del Espíritu Santo. O sea, el Verbo, que es Dios, por obra del Espíritu Santo, se encarna en el seno virginal de María. La primera grandeza de Dios, que si la tratamos de entender, no lo vamos a ver, no lo vamos a entender. Porque si Dios es infinito y el seno de María, ¿no?, es finito, ¿cómo Dios infinito puede entrar en lo finito del hombre? Y por obra del Espíritu Santo, ¿no?, se encarna en el seno de María y de ahí toma la humanidad, que es finita. Va a pasar todo el proceso de la gestación, ¿no?, y van a ser como hombre, ¿no?
Ahora en diciembre, cuando celebremos el nacimiento del niño Jesús, ¿a quién vemos? A un niño que tiene nuestra misma naturaleza humana, pero que también es Dios. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que Jesús es Dios y que su humanidad es nuestra humanidad y que la humanidad de Jesús, que es igual a nuestra humanidad, con una sola diferencia. ¿Y cuál es la diferencia de la humanidad de Jesús? ¿Qué es la humanidad de María? Que María fue concebida sin pecado original, ¿no? Por eso celebramos la Inmaculada Concepción de María. Porque el pecado y la santidad no pueden cohabitar, pues. Entonces, por definición de eso, simplemente un raciocinio sencillo y práctico, ¿no? María fue concebida sin pecado original, porque si no, el Verbo, pues, se hubiera encarnado en ella, pero ¿cómo asume una humanidad que está con pecado? No podría. Sí, si quiere lo podría hacer, pero no se puede dar, pues, no se puede dar que el pecado y la santidad cohabiten juntas, ¿no? Unidas de una manera hipostática. No se puede, no se da. Entonces, ese Jesús, a esa humanidad de Jesús, es la que va a ser entregada a los hombres. Bueno, preguntémonos, pues no nos quedemos callados, ¿no? Si esa humanidad que es nuestra humanidad fue entregada a los hombres, murió, porque conocemos la pasión, pero también resucitó. Qué importante es eso. Quiere decir que nosotros también vamos a resucitar. Vamos a resucitar a una vida nueva. Entonces no nos sintamos así, no nos quedemos sin entender el lenguaje, pues ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. A nosotros ya no nos resulta tan oscuro porque ya nosotros lo conocemos por historia, ¿no? Estas personas que no entendían el lenguaje, después de la resurrección, recién captaron todo lo que les decía Jesús. Y se dieron cuenta, ¿no?, de que quién es Jesús, que es Dios, ¿no? Y esa experiencia que hemos tenido en este mundo de existencia hace 2000 años, ¿no?, la debemos nosotros asimilar como nuestra también, y no estar pensando en otras cosas, sino estar atentos a un seguimiento a Jesús en nuestra vida familiar, ¿no? O sea, instituir familias como Dios quiere que sea la familia humana. En nuestra vida política, que la política, como dice el Papa Francisco, es la expresión máxima de la caridad. La verdadera política es la expresión máxima de la caridad, porque la verdadera política es aquella que organiza las cosas para que a nadie le falte nada, que se preocupa por los más necesitados. Esa es la verdadera política, ¿no? Para que podamos entender bien cómo debemos de manejar, cómo se debe aplicar la ciencia que va escrutando los misterios de la creación. Todo eso es tarea de nosotros, hermanos. No nos apartemos pues de Dios
y tratemos de encontrar esa cercanía en Dios viviendo y siguiendo a Jesús. Señor los bendiga, los proteja y los cuide todo mal. Amén.